El bebé que algún día llevaría el apellido Soldic nació en una humilde casa, en un rincón olvidado del mundo. No había emblemas. No había paredes adornadas ni retratos familiares. No había sirvientes esperando al otro lado de la puerta con guantes blancos, ni pasillos de piedra, ni animales guardianes respirando en la oscuridad. Solo había lluvia. La lluvia golpeaba el techo de madera con tanta fuerza que parecía querer abrirlo. Entraba por las rendijas del marco, mojaba el piso y descendía por las paredes en finos hilos de agua. Afuera, el bosque se inclinaba bajo el viento. Adentro, una lámpara de aceite temblaba sobre una mesa, pequeña, amarilla, a punto de apagarse. La mujer que lo trajo al mundo no gritó. Mordió una tela doblada hasta que sus dientes dejaron marcas profundas. Tenía el cabello pegado al cuello, los ojos abiertos, la piel cubierta de sudor. Su nombre era Elia, aunque Kian no podía saberlo todavía. Para él, en ese primer momento, ella no fue un nombre. Fue calor. Fue olor a sangre. Fue un latido acelerado contra su mejilla. Elia lo observó durante unos segundos. Luego acercó los labios a su frente. «¿Quién?», susurró Elia. La mujer que la ayudaba miró hacia la ventana. No era partera de profesión. Tenía manos demasiado duras, una cicatriz junto a la boca y una pistola vieja escondida bajo la falda. Cada vez que el viento movía las ramas, sus ojos iban hacia el vidrio. No deberías decir su nombre tan alto, murmuró. Elia abrazó al bebé contra su pecho. Ella temblaba, pero no lo soltó. «Si no lo digo yo, nadie lo hará». La partera improvisada no respondió. El silencio que siguió no fue tranquilo. Fue un silencio lleno de cosas sin decir. La casa estaba apartada del camino principal, oculta entre pinos, levantada en un terreno que no aparecía en mapas comunes. No había vecinos. No había familiares. No había nadie que fuera a celebrar el nacimiento. La mujer que acababa de dar a luz sabía por qué. También sabía que, en algún lugar muy lejos de allí, otra mujer respiraba dentro de una mansión enorme, rodeada de reglas, guardias y sombras, llevando encima una rabia que no podía confesarse en voz alta. Elia no había pedido amar a Silva Soldic. Eso era lo peor. No lo había elegido con la libertad limpia de una mujer que mira a un hombre y decide acercarse. Lo que había ocurrido entre ellos había nacido de un desliz, un error, un encuentro que nadie en la familia Soldic quería nombrar. Algo sucio. Algo tan vergonzoso para una casa de asesinos que resultaba más fácil enterrarlo que admitirlo de frente. Solo había pasado una vez. Una vez en toda la historia de la familia. Una vez bastó. Silva había ido a verla como quien despierta de una posesión. Había tenido los ojos fríos, pero no vacíos. Había hablado poco. Elia recordaba sus manos, enormes y quietas. Recordaba el cabello plateado bajo la luz de una ventana. Recordaba que él no sonreía, ni siquiera cuando su cuerpo parecía obedecer a una voluntad que ninguno de los dos entendía. Después, cuando el encuentro terminó, no quedó nada de amor. Solo quedó una consecuencia. Quedó Kian. La partera cortó el cordón. Elia limpió la sangre del rostro del bebé con una tela húmeda y lo miró como si intentara memorizarlo antes de que el mundo decidiera arrebatárselo. Tiene su color, dijo la partera. Elia bajó los ojos hacia el cabello claro del recién nacido. No era tan blanco como el de Silva. Era una plata más suave, casi ceniza, apenas visible entre la humedad del nacimiento. Pero estaba ahí. Tenía la marca. Y esa marca podía condenarlo. No, dijo Elia. La partera frunció el ceño. Elia. No, repitió ella, más bajo. Tiene mis ojos. Era mentira. El bebé aún no enfocaba nada. Sus ojos parecían oscuros por la sombra de la lámpara, por el cansancio,
por el mundo cerrado de los recién nacidos. Pero Elia necesitaba decirlo. Necesitaba creer que algo en él podía pertenecerle solo a ella. Elia cerró los ojos y besó la frente de Kian. No vas a ir con ellos. Susurró. El bebé no entendió las palabras. Pero en algún lugar profundo, donde la memoria todavía no tenía forma, algo escuchó. Durante el primer mes, la partera improvisada permaneció con ellos. No por cariño declarado. Al menos no al principio. Revisaba las ventanas antes de dormir, limpiaba las vendas, salía al bosque por agua y volvía siempre por un camino distinto. No hacía preguntas sobre Silva. No preguntaba por la familia Soldic. No hablaba de la mansión ni de lo que podía venir desde allí. Solo ayudaba. Elia nunca le preguntó cuánto tiempo pensaba quedarse. La respuesta llegó una mañana gris, cuando Kian dormía envuelto en una manta seca y la casa, por primera vez en semanas, parecía respirar sin miedo. La mujer dejó una bolsa pequeña junto a la puerta. Después miró a Elia con una tristeza que intentó esconder detrás de su cicatriz. Mi deuda está pagada, amiga. Dijo. Elia no intentó detenerla. Se abrazaron poco. Apenas lo suficiente para que la despedida no pareciera una herida abierta. Luego la partera salió bajo la lluvia fina y desapareció entre los árboles. Desde entonces, la casa quedó solo para Elia y su hijo. Por un tiempo, eso pareció suficiente. No porque Elia se creyera a salvo. Ya se habían movido 3 veces. La primera casa quedó atrás antes de que Kian cumpliera 2 semanas. La segunda no duró ni un mes. La tercera fue apenas una habitación prestada, una cama estrecha y una ventana desde la que Elia podía ver el camino. Cada traslado había sido de noche, con pocas cosas, con Kian apretado contra su pecho para que no llorara. La casa del bosque no era un hogar. Era una pausa. Y esa pausa se había alargado demasiado. Kian no recordaría la pelea del bosque. No podía recordarla. Tenía 3 meses, estaba dormido contra el pecho de Elia y, cuando un mayordomo apareció entre los árboles, su madre le cubrió la cara con la manta para que no despertara con la lluvia. El hombre vestía negro. Guantes blancos. Zapatos limpios incluso sobre el barro. No dijo su nombre. No hizo una reverencia. Solo le cerró el paso a Elia en medio del sendero. Entrégame al niño. Dijo. Elia no respondió. Quien apenas se movió dentro de la manta. Su respiración era pequeña, tibia, ajena al peligro. Elia lo acomodó mejor contra su pecho y dio un paso atrás. No voy a repetirlo. Entonces Elia corrió. No llegó lejos. El mayordomo la interceptó antes de que llegara a la cabaña. La pelea fue breve y brutal. Elia evitó los ataques que pudo y bloqueó los que no. Pero incluso mientras luchaba, su atención nunca abandonó a Kian. Cada movimiento, cada esquiva y cada uso de Nen estaban pensados para mantener a su bebé fuera de peligro. Kian no abrió los ojos. No vio la aguja envenenada. No vio el filo de la daga que pasó cerca de la garganta de su madre. No vio el momento en que el veneno entró en la sangre de Elia. Solo durmió, pesado y débil, mientras el mundo se rompía alrededor de él. Elia ganó en el instante en que decidió dejar de retroceder. Había pasado toda la pelea protegiendo a Kian. Cuando encontró una apertura, atacó con todo. El golpe atravesó la guardia del mayordomo y lo lanzó contra los árboles. El hombre no volvió a levantarse. Sin perder tiempo, Elia regresó a la cabaña con Kian apretado contra el pecho. Para cuando cruzó la puerta, ya sabía que se estaba muriendo. No era cansancio. No era miedo. Era el veneno que ya hacía efecto. Lo sintió extendiéndose por su cuerpo como fuego líquido. Cada latido lo empujaba más lejos desde la herida. Su visión se nublaba por momentos y las piernas amenazaban con ceder bajo su peso.
Había visto ese tipo de toxinas antes. Sabía reconocer una sentencia de muerte cuando la sentía correr por sus venas. Aún así, obligó a su cuerpo a seguir avanzando. Cerró la puerta. Dejó a Kian en la cuna. Luego se apoyó en la mesa y esperó a que el mareo disminuyera lo suficiente para pensar. La cabaña estaba casi a oscuras. Una única vela ardía sobre la mesa. Su débil luz iluminaba una taza, un cuchillo de cocina, varias vendas limpias y una bolsa con suministros. Elia la abrió de inmediato. Sus dedos recorrieron frascos, hierbas secas y pequeños envases de antídotos comunes. Probó uno. Luego otro. Ninguno produjo efecto. Maldijo en voz baja. El entumecimiento seguía avanzando. Revisó una segunda vez, más despacio, por si el dolor le estaba haciendo pasar algo por alto. No encontró nada. Nada que sirviera contra aquel veneno. Entonces lo entendió. No porque quisiera rendirse, sino porque ya había agotado todas las opciones que tenía. Alzó la vista hacia la mochila apoyada junto a la pared. Estaba preparada desde hacía horas. Ropa, provisiones, dinero y todo lo necesario para desaparecer antes del amanecer. Esa noche tenían planeado irse. Ella había tomado la decisión antes del atardecer. Ya se habían mudado 3 veces en los últimos meses. La cabaña del bosque solo era un refugio temporal, y había dejado de ser seguro. Pero los planes ya no importaban. El veneno avanzaba demasiado rápido. Tal vez no le quedaba ni una hora. Se volvió hacia la cuna. Despierta, Kian. El bebé no despertó. Elia lo tocó con 2 dedos en la mejilla. Estaba tibio. Respiraba. Eso bastó para que ella cerrara los ojos un segundo. Perdóname. No tenía tiempo para cargarlo hasta el siguiente sendero. No con las piernas temblando. No con el veneno en la sangre. Si salía así, caería en el bosque y Kian moriría bajo la lluvia. Entonces se preparó para lo que venía. Puso la cuna lejos de la ventana. Arrastró la mesa hasta la puerta para dificultar la entrada y comprobó el estado de su arma. Después tomó asiento junto a la pared, desde donde podía ver tanto la puerta como a Kian. El veneno seguía avanzando. Lo sentía en cada respiración. Lo sentía en el temblor de sus manos. Aún así, mantuvo el arma lista. Si alguien cruzaba esa puerta, gastaría sus últimas fuerzas en detenerlo. Esperó. Kian despertó. No entendía el peligro. No entendía lo que estaba ocurriendo. Pero percibió el cambio. La presencia de su madre ya no era la misma. Durante toda su vida había sido firme, cálida y tranquilizadora. Ahora se sentía débil. Inestable. Como si algo la estuviera consumiendo desde dentro. Kian se incorporó lentamente en la cuna y la miró. Elia le acarició el cabello. No te preocupes. Un golpe suave sonó en la puerta. No fue un golpe de visita. Fue un anuncio. 3 toques, espaciados, delicados. Elia se puso de pie. La puerta se abrió sola. Como si nada lo bloqueara. La mujer que entró no parecía mojada, aunque afuera llovía a cántaros. Esta mujer llevaba un vestido oscuro, de corte antiguo, ajustado en la cintura, con mangas que caían como sombras hasta sus muñecas. Su cabello negro se levantaba hacia los lados en una forma imposible, rígida, casi teatral. Tenía vendas alrededor del rostro y un visor brillante sobre los ojos. Kian abrió los ojos apenas. Negro. Blanco. Brillo. Dientes perfectos. Un visor. La mujer inclinó la cabeza. Al fin te encontré, Elia. Su voz era chillona. Demasiado chillona. Elia se puso delante de la cuna. No des otro paso. Kikyo sonrió.
Qué recibimiento tan inusual. Vete. Vine a desasiarme de la mancha familiar. Elia apretó el cuchillo. Mi hijo no es tu problema. La sonrisa de Kikyo se endureció. Todo lo relacionado con Silva y la familia Soldique es mi problema. Kian no entendía las palabras. Solo veía manchas. Solo sentía el aire pesado sobre su pecho. Y, sin embargo, algo dentro de él reaccionó al nombre. Silva. Una imagen imposible atravesó su conciencia. Un hombre de cabello blanco, una mansión gigantesca, una familia de asesinos. No era un recuerdo propio. No podía serlo. Sin embargo, las escenas seguían llegando, una tras otra, como piezas de un rompecabezas olvidado. Entonces lo comprendió. Aquellos no eran recuerdos de ese mundo, sino de otra vida. De una serie que había visto cuando era niño, Hunter por Hunter. No sabía en qué año estaba. No sabía si Yumi ya había nacido. No sabía si Kiyo existía todavía. No sabía nada. Pero la mujer frente a él sí tenía un nombre. Kikyo. Kikyo Soldic. Míralo. Dijo Kikyo mientras un malicioso envolvía la casa. Ni siquiera sabe por qué no debió nacer. Elia usó su nen al máximo para proteger a su hijo. Kian no vio nada. Pero, por un breve momento, sintió terror. Terror puro. Como si una mano helada lo hubiera apretado desde dentro. Como si su cuerpo supiera, antes que su mente, que iba a morir en esa habitación en cualquier momento. Elia no atacó. Cubrió a Kian, dándole la espalda. Kikyo suspiró, casi decepcionada. Siempre tan sentimental y débil. Qué desperdicio de esfuerzo. La pelea duró segundos. Para Kian no fue una pelea. Fue aire golpeando aire. Percibió que la casa temblaba. Fue Elia desapareciendo de delante de la cuna y apareciendo y desapareciendo. Fue Kikyo moviéndose como una sombra negra, demasiado rápida para sus ojos. Elia resistió el primer ataque. También el segundo. Al tercero, el veneno en su cuerpo ya le pasaba factura a las piernas. Kikyo pasó a su lado. Elia alcanzó a girar. No lo suficiente. Hubo un golpe seco, un corte bajo las costillas y el sonido de un cuerpo chocando contra la pared hasta romperla. La vela cayó. La oscuridad entró de golpe. Kian miró con miedo como su madre rompía la pared con su cuerpo golpeado. No pudo llorar. El miedo le cerró la garganta. Solo salió un sonido pequeño y roto. Kikyo se acercó a la cuna. Silencio. No era una orden para calmarlo. Era una amenaza. Kian vio el visor sobre su rostro. Vio la boca sonriendo. Vio una mano bajar lentamente hacia él. Elia se movió contra Kikyo. No debió poder hacerlo. Tenía sangre en la boca, veneno en el cuerpo, muchas heridas y sobre todo una gran herida abierta bajo las costillas. Pero Sunen seguía allí, sosteniendo su cuerpo moribundo por pura voluntad. Elia era usuaria de refuerzo. No podía curarse. No podía borrar el veneno. Pero podía obligar a su cuerpo a obedecer unos segundos más. Eso hizo. Lanzó un golpe directo al rostro de Kikyo. El aumento repentino de velocidad fue suficiente para alcanzarla. Y volvió a colocarse entre Kikyo y la cuna. No lo toques, loca. Kikyo se levantó, la miró con odio. Sigues de pie. Elia volvió a repetirlo, casi sin voz. No lo tocarás. Entonces cae primero. Kikyo lanzó un ataque rápido. Elia se defendió. Kian gritó. ¡Maa! El sonido llenó la casa. Cruzó la puerta abierta. Mientras se perdía entre la lluvia. Entonces, algo se movió desde afuera. No fue un ruido fuerte.
No fue una explosión. Fue una presencia. Un hombre apareció en el marco de la puerta. Silva Soldic no venía a salvar a nadie. Había seguido el rastro de Kikyo. Había encontrado sangre en el bosque. Había llegado a la cabaña con un pensamiento frío en la cabeza: borrar el error, borrar a la mujer, borrar el pasado. Pero se había detenido antes de entrar. Había dudado. Ni siquiera él supo explicar por qué. Tal vez por el grito que cruzó la lluvia. Tal vez por el cabello claro que alcanzó a ver desde la puerta. Tal vez por el nen de Elia, todavía extendido alrededor de la cuna como una defensa inútil y obstinada. O tal vez porque una parte mínima de él, una parte que no usaba en los contratos, no quería matar al bebé que había nacido de su sangre. Silva entró. No corrió. No preguntó qué había pasado. Miró a Kikyo. Después miró la cuna. Quien se quedó sin aire por un instante. La imagen golpeó contra los pedazos de memoria que no debían estar en su cabeza. Era Silva Soldic. El de cabello blanco. De ojos fríos. El patriarca de la familia Soldic. Apártate, Kikyo. La voz no fue alta. No tenía que serlo. Kikyo no se movió. Es una mancha. Apártate. Ya acordamos limpiar estas manchas. Respondió ella. Apártate. Kikyo enseñó los dientes. No me mires como si yo hubiera creado esta mancha. Elia respiró con dificultad. Ya no podía soportar más. El veneno había hecho efecto. Ella sabía que tenía segundos de vida. Silva bajó los ojos hacia ella. Quien también quiso mirar, pero desde la cuna solo vio a su madre, manchada de sangre, caer. Silva la sostuvo. Elia abrió los ojos. Miró a Silva. No había amor en esa mirada. Solo cansancio. Y odio. Destruiste mi vida. Silva no dijo nada. El nen que le quedaba a Elia tembló alrededor de su pecho, como una llama a punto de apagarse. No destruyas la vida de quien también. El veneno le subió por el cuello como una sombra bajo la piel. Elia intentó respirar una vez más. No pudo. Su aura entonces desapareció. El centro del mundo de quien se apagó en el suelo. No sabía si lo sintió, si lo imaginó o si el último resto de nen de Elia alcanzó a tocarlo antes de desaparecer. Pero algo le llegó al pecho, débil y triste, como una despedida sin voz. No pude verte crecer. Lo lamento. Kian no entendía de nen. Tampoco entendía la muerte. Pero sí sabía que su madre había muerto. Y lo entendió como ausencia de esa aura cálida. La voz que lo levantaba ya no vendría. El pulso que lo calmaba ya no estaría. El calor que había percibido de su madre ya no estaba. Silva miró el cuerpo de Elia. Luego miró a Kian. El color del cabello no dejaba espacio para fingir. Kian era suyo. Y las últimas palabras de Elia seguían ahí, pesadas, incómodas, metidas en el silencio de la casa. No destruyas la vida de quien también. Silva no era un hombre movido por la culpa. Pero sí entendía las deudas. También entendía la sangre. Kikyo dio un paso hacia la cuna. Silva se interpuso, bloqueándole el camino con un brazo. No. Kikyo se detuvo. ¿Ahora lo proteges? Es mío. Eso lo hace peor. Eso lo hace Soldic. La palabra atravesó a Kian. Soldic. Ya no era un pensamiento suelto. Ya no era una imagen de otra vida. Era una sentencia pronunciada sobre su cuerpo de 3 meses. Silva metió las manos en la cuna. No lo hizo con ternura. Tampoco con odio. Lo levantó como se levanta algo frágil, pero necesario. Kian sintió el olor de Silva. Metal.
Nieve. Su mente procesaba todo a una velocidad imposible. Tenía que seguir adelante. No había otra opción. Aún así, una rabia silenciosa crecía dentro de él. Una rabia dirigida hacia aquella familia. Que lo tuvo que ocultar. Ya que por ahora no podía hacer nada. Por otro lado, nuevos pensamientos surgían a medida que exploraba los fragmentos de recuerdos que habían despertado en su mente. Recuerdos de la familia Soldic. Sabía que jamás podría destruirla sin fuerza. Sus integrantes eran monstruosamente poderosos. Intentarlo sería poco menos que imposible. Así que siguió pensando una manera dentro de su interior. ¿Qué podía hacer? Solo pensar y conseguir información. Si Yumi ya existiera, sería problemático. Entonces pensó en Killua. Si ya había nacido, entonces no le queda tiempo. Si aún no había nacido, entonces había tiempo suficiente para volverse fuerte. Silva caminó hacia la puerta. Kikyo habló a su espalda. No lo llevarás a mi casa. Silva se detuvo. Es mi casa. Es la casa de mis hijos. Él también lo es. La frase no sonó como una defensa. Sonó como una orden. Qian tembló, agotado, con la garganta cerrada por el miedo. No podía pedir ayuda a Elia. No podía decir que no quería ninguna casa, ningún apellido, ningún destino escrito por asesinos. Solo podía respirar. Silva cruzó el umbral de la casa. Afuera, dos figuras esperaban bajo la lluvia. El primero era un hombre adulto. Este llevaba un traje negro con guantes blancos. No parecía nada viejo, quizá apenas llegaba a los 20. Aún así, tenía el rostro serio, el cabello peinado hacia atrás y una postura tan recta que parecía parte de la noche. Era un mayordomo de la familia. No uno cualquiera. Incluso con la mente rota por el miedo y la presión de aquella noche, Qian sintió otra chispa de reconocimiento. Gotō. No estaba seguro. No podía estarlo. Pero la forma del hombre, su gravedad silenciosa y su manera de bajar la cabeza ante Silva sin parecer débil encajaban con algo que Qian había visto antes en otra vida. No era todavía el Gotō de sus recuerdos. Era bien joven. Más delgado. Menos definitivo. Pero podía llegar a serlo. La segunda figura era más pequeña. Un niño. Cabello negro. Ojos grandes, vacíos, demasiado quietos para una criatura de 2 años. Estaba de pie bajo un paraguas sostenido por el mayordomo, mirando la casa sin curiosidad infantil. No lloraba. No preguntaba. No se escondía detrás de nadie. Qian lo vio por encima del brazo de Silva. El niño inclinó apenas la cabeza. Y Yumi, regresamos. Dijo Silva. Fue un golpe para la mente de Qian. Y Yumi Soldic. El primer hijo, si Qian había ordenado bien los pedazos de memoria que acababan de despertar. Este era el hermano mayor de la nueva generación. El monstruo tranquilo que, si la memoria de Qian no mentía, algún día clavaría agujas en la cabeza de Killua. Pero ahora era solo un niño bajo la lluvia, observando a Qian con curiosidad de gato. Qian sintió náuseas. No sabía si un bebé podía sentir eso por miedo. Silva entregó una orden sin mirar al mayordomo. Prepara el auto. Sí, señor. Nadie hablará nada sobre lo de hoy. Sí, señor. Nadie habla de esa mujer nunca más. El mayordomo bajó más la cabeza. Entendido. Kikyo salió detrás de ellos. La lluvia no arruinó su presencia. Solo la hizo parecer más hermosa. Su vestido se movía con el viento. Las vendas de su rostro brillaban apenas. El visor ocultaba sus ojos, pero Qian sintió que lo miraba. No como a un bebé. Como una molestia. Como mierda que no podía limpiar.
Silva, debemos matarlo. Dijo ella. El tono era suave otra vez. Silva no se giró. Vuelve a casa, Kikyo. Sí, La sonrisa de loca regresó a su boca. pero recuerda que si entra, será bajo mis reglas. Silva miró a Kian. No había amor en sus ojos. Tampoco rechazo. Había cálculo. Había decisión. Entrará bajo las reglas Soldik. Kikyo. Kian no entendió si eso era salvación o condena. Más tarde aprendería que en esa familia casi siempre eran la misma cosa desde el punto de vista de una persona común. El mayordomo abrió la puerta del auto. Silva entró con el bebé en brazos. Kikyo subió por el otro lado. Y Yumi fue sentado frente a ellos, pequeño, rígido, con las manos sobre las rodillas. El mayordomo cerró la puerta y el mundo exterior quedó reducido al sonido de la lluvia contra el vidrio. Kian no podía dejar de mirar a Izumi a escondidas. Izumi tampoco apartaba los ojos de él. Durante varios minutos, nadie habló. El auto avanzó entre los árboles. La casa desapareció detrás. Con ella desapareció Elia. Kian quiso recordar su voz y descubrió que ya empezaba a perderla. No porque la olvidara, sino porque su mente de bebé no tenía donde guardar una pérdida tan grande. Los recuerdos se le escapaban como agua entre dedos. No, pensó. La palabra fue pequeña. Pero suya. Mente, no la olvides. Miró hacia atrás, hacia la casa donde su madre había muerto. Izumi parpadeó. Kikyo observó el gesto de Izumi. Mira eso, Dijo Kikyo en voz baja. parece que quiere regresar. Silva no respondió. Sería mejor eliminarlo. Respondió Kikyo. Kian sintió que la sangre se le helaba. La frase no iba dirigida a él. No exactamente. Kikyo hablaba como si evaluara una herramienta defectuosa descartable, un objeto sin valor que había llegado a la mansión. Silva miró por la ventana. Se adaptará. ¿Y si no? Entonces no sobrevivirá. La respuesta fue tan simple que Kian dejó de moverse. No porque se calmara. Porque algo dentro de él escuchó la regla. Sobrevivir. Esa era la primera ley de la casa Soldik. Nada de amor. Solo sobrevivir. El auto siguió subiendo. La lluvia se convirtió en niebla. Los árboles se hicieron más altos, más cerrados, más oscuros. El camino dejó de parecer un camino común y empezó a sentirse como una garganta de piedra tragándose el vehículo. A lo lejos, donde la montaña se levantaba contra el cielo, Kian vio por primera vez la sombra de un muro. No debería poder saber qué era la montaña Kukuro. No debería poder saber que tras ese muro había puertas imposibles, sirvientes entrenados, animales guardianes y una familia que convertía la infancia en tortura. Pero la parte de él que recordaba otro mundo sí lo sabía. Al llegar a la puerta de la prueba, unos hombres armados salieron de entre la niebla. No alcanzaron a acercarse al auto. El mayordomo los mató en una ráfaga breve, sin ensuciarse los guantes. Solo eran escoria en el camino. Luego cubrió el cuerpo de estos con una manta. Y Yumi se acercó a los cuerpos. Solo acercó un dedo a la manta manchada de sangre, como si quisiera comprobar si el color era real. Kikyo lo detuvo. No, Y Yumi bajó la mano de inmediato. Silva miró la escena. Kian miró a las personas que lo rodeaban. A Kikyo. A Silva. Al niño de cabello oscuro. A los sirvientes que permanecían cerca. Los observó uno por uno. Sin decir nada. Sin llorar. Sin apartar la vista. Elia estaba muerta. Y él sabía quiénes eran los responsables. Tal vez no habían clavado la aguja del veneno ellos mismos.
Tal vez muchos mayordomos no habían estado en aquella misión. Pero aquel veneno, aquellos perseguidores y aquella muerte existían por ellos. Por la familia Soldic. Una parte de él quiso odiarlos. Quiso gritar. Quiso lanzarles toda la rabia que le quemaba el pecho. Pero era un infante. Pequeño. Débil. Y estaba rodeado de asesinos. Así que no hizo nada. Bajó la mirada y guardó aquel odio donde nadie pudiera verlo. Por ahora. El automóvil cruzó la puerta. Y la montaña Cucuró lo recibió en silencio.